Ok, ya estamos de regreso, perdón. Adelante con la pregunta. Mira, o sea, con respecto a la pregunta, la verdad que es bastante difícil, ¿no? Porque tenemos tres grandes buscadores, que lo tenemos a lo que es a Google, a Yahoo y a Bing. O sea, son los tres buscadores. O sea, salir de ese entorno es difícil, ¿no? O sea, es cierto lo que decís, el tema de las empresas, el tema de los intereses y ese tipo de cosas, en donde, digamos, beneficia a determinada empresa o determinado resultado. Sí, eso la verdad que es bastante difícil, ¿no? Estuve viendo algunas pruebas, por ejemplo, de Bing, y me parece que en algunas cosas Bing maneja un poco mejor ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero la verdad que siempre me termino inclinando por Google, o sea, no hay vuelta, siempre termino inclinándome por Google, ¿no? Y creo que es la mayoría de las personas utilizan eso, la verdad que no. Ahí no sé bien qué, digamos, qué responderte contra eso. No, 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 está bien, está bien. No De es hecho, habemos fácil, no personas es que, fácil. exacto, habemos personas que nos inclinamos, como dices tú, por Google, otros por Yahoo y no nos damos cuenta que existen nuevos buscadores como Bing, que estás mencionando, que también es muy bueno. ¿Y qué nos recomendarías tú para un buen antivirus en nuestras computadoras? ¿Nos recomiendas los antivirus gratuitos o nos recomiendas los antivirus de paga? Porque me parece que hay algunos que son muy buenos gratuitos, pero habemos quienes no nos aventamos a utilizarlos, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Y mira, yo creo que utilizar una buena protección me parece que es una de de las cosas más importantes que tenemos que tener en una PC, ¿no? Porque me parece que si no tenés una buena protección se complica. Lo que pasa es que el tema de los antivirus gratuitos, digamos, tienen algunas funciones limitadas. eh, y bueno, creo que pasa por ese lado y creo que habría que de alguna manera comprar algo. Lo que pasa es que también cuando vos compras un antivirus, que no sé, por ejemplo, podés comprar un Kaspersky, no sé, por decir marcas, Symantec o Panda. Panda no tanto, pero digamos, también lo que hacen es consumir un poco más de recursos, a pesar de que siempre te dicen que no llegan a superar los 12 megas de consumo en RAM de memoria, ese tipo de cosas. La práctica es que siempre consumen mucho más de eso, ¿no? Eh, y ahí vuelvo al mismo punto que les decía antes, ¿no? Si yo tengo que, digamos, utilizar un sistema operativo para trabajo, o sea, un sistema operativo para trabajo en donde a mí me reditúe de alguna manera, yo tengo que pagar el software porque no me queda otra. Si, digamos, es como que uno dice, bueno, me compré un auto 0 kilómetros del mejorcito y le tengo que poner el mejor aceite, el mejor combustible, o por lo menos lo que yo creo que es lo mejor, y digamos, obviamente lo que es más barato por lo general no es lo mejor, ¿no? O sea, quizás sí, ¿no? Pero, o sea, varía. Yo realmente me inclinaría por una protección de una empresa, porque, por ejemplo, AVG tenés, y bueno, tenés algunas opciones que de repente tenés solamente el antivirus, pero si vos, digamos, haces una compra, tenés algunas otras opciones que activás, ¿no? O sea, hay cosas que de repente te da una suite más grande. O sea, la suite de Symantec siempre me gustó, ¿no? O sea, siempre tuvo un montón de funcionalidades. Es pesada, pero realmente tiene un montón de funcionalidades, ¿no? Que no es solamente antivirus, que sino también te protege la máquina de un montón de otras cosas, ¿no? O sea, por ese lado. Pero bueno, ahí también voy en contra de lo que siempre digo del software, digamos, pago, ¿no? Del software basado en Windows, ¿no? Por ejemplo, porque tenés sistemas de bloqueo, sistema de esto, sistema de otro, y vos decís, wow, ahora no sé por dónde viene la historia que se me está bloqueando tal cosa, o tengo tal problema, tal esto, tal otro, entonces vos decís, wow, entonces utiliza recursos para el firewall, utiliza recursos para la protección de los enlaces web, utiliza recursos para el tema de la cuarentena, utiliza recursos para... Y vos decís, son millones de configuraciones, miles de configuraciones que tenés que hacer para que todo eso funcione, ¿no? Y entonces ahí es donde termino diciendo, me voy a Linux que me hago menos problemas. Me voy a Linux, me hago menos problemas, lo instalo, está funcionando en 2 horas como mucho y no tengo problema. Pero Claro. no, o sea, hay gente que necesita utilizar. Yo creo que me optaría por comprar una protección, que bueno, que todas las protecciones son anuales, ¿no? O sea, que tenés que pagar un upgrade anual y bueno, que va a ser, también ahí se complica, ¿no? Ariel, Es difícil, sí. eh, ahorita que estás retomando lo de Linux,
Para la gente que a lo mejor no lo conoce, ¿cuál es la distribución más amigable, digamos, desde la instalación? Que sea más, digamos, en cierto modo parecida a Windows, o sea, que se le sea más amigable a la gente que viene de Windows. ¿Cuál sería la más amigable, digamos? Y yo creo que la más amigable estaríamos hablando de la gama de, digamos, de la línea de Ubuntu. Lo que pasa es que Ubuntu hay un tema con Ubuntu, ¿no? O sea, Ubuntu lo que hace, Canónica, lo que hace es empaquetar la distribución y vos cuando agarrás e instalás la distribución, lo que hace es instalar las cosas que no son códecs privativos, software que de repente necesita algún tipo de licenciamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos te encontrás que instalás una distribución Ubuntu, la última versión, no sé, instalás la LTS, que es la de soporte extendido, bueno, lo instalaste, una vez que lo instalaste, por ejemplo, vos se te ocurre que querés ejecutar un archivo MP3. Cuando instalas un archivo MP3 te dice que el códec no lo tiene, entonces ¿qué tenés que hacer? Tenés que salir e instalar el códec. No sé, agarraste un video que tenés en MP4, el MP4 no lo reproduce porque necesita el códec para MP4, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Windows, ¿no? Porque en Windows también tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Tenés que instalar el software específico para que puedas ver esa película, entonces, bueno, ahí pasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, instalás Ubuntu? Tenés que hacer todo ese tipo de cosas. Obviamente vas a tardar un tiempito hasta que vos acomodes la distribución y funcione, ¿no? Entonces, han salido algunos forks, como por ejemplo Linux Mint, que no es una distribución totalmente basada en Ubuntu. ¿Y qué es lo que hace Linux Mint? Te carga todo, te precarga todo lo que son los codecs, o sea, te los precarga directamente. Y entonces, cuando vos arrancás la distribución, tenés lo que son los drivers privativos de NVIDIA, los de ATI o AMD, lo que son pantallas táctiles, por ejemplo, las Toma, no sé qué más se me ocurre. Bueno, los codecs están todos, desde escuchar un MP3 a ver un MP4, a todo lo que se te ocurra lo tenés metido adentro. O sea, ya, digamos, una vez que lo instalaste, eso ya está todo precargado y ya funciona. Entonces es como que es más amigable. La instalación realmente no es difícil en ninguno de los casos, ni Ubuntu ni Linux Mint, porque son instalaciones muy simples, que en 7 8 pasos tenés la distribución funcionando, hasta te hace el particionado, o sea, te hace el particionado si tenés Windows, te hace un montón de cosas, ¿no? Y realmente creo que es una distribución muy amena. Y después empezás a tener otras distribuciones que tienen determinadas opciones y bueno, se complica por un montón de cosas. Creo que lo más difícil de todo, porque la mayoría de las instalaciones casi todas son desatendidas, lo más difícil me parece en lo que es instalación, creo que pasa cuando tenés Windows en el mismo disco, en donde vos no tenés que borrar tu partición de Windows, en donde vos tenés que mover el espacio de la partición, hacer lugar para poder instalar Linux. Bueno, ahí me parece que está la cuestión, y una vez que haces eso, me parece que si, por ejemplo, tenés un disco virgen, un disco recién comprado, que vos lo ponés en tu máquina, le desconectaste el disco de Windows y le instalás Linux, lo vas a instalar seguro. O sea, lo vas a instalar porque la instalación es muy desatendida y la mayoría de las distribuciones Ubuntu sin ningún problema, Linux Mint sin ningún problema, con la ventaja de que te va a funcionar casi todo. O sea, en el caso de Ubuntu no va a funcionar casi todo porque vas a tener que ir instalando determinadas aplicaciones, determinados paquetes, determinados códecs una vez que lo tenés corriendo, ya funcionando. Pero realmente son distribuciones muy amigables. No es lo que era antes Linux. Antes Linux había que instalarlo y había que ser audaz para instalarlo en muchas cosas, ¿no? Esto la verdad que por suerte cambió mucho y hoy por hoy instala Linux cualquier persona, o sea, no es tan difícil, ¿no? Hay que sentarse y hacerlo, y creo que se hace sin ningún problema. Claro. ¿En dónde crees que radica el gran miedo de toda la gente en cambiar, ¿no? En probar este sistema operativo? Me parece que del cambio, me parece que está radicando directamente en el cambio. Y te dice, tengo el iconito de Word, tengo el iconito de Excel, tengo el iconito de Internet Explorer, tengo el iconito tal. O sea, no lo tenés. Tenés uno que se llama LibreOffice. Entonces la gente dice, ¿qué es LibreOffice? Y entonces ahí me parece que está el problema. Creo que habría que hacer un poquitito más de docencia ahí y explicar que hay un montón de cosas libres, como por ejemplo la gente aprendió a usar Chrome.
Chrome en su momento era digamos, un navegador que no se utilizaba tanto y bueno, cuando se empezó a masificar, la gente lo empezó a utilizar porque lo vio que era útil, ¿no? En el caso de Firefox, lo mismo. La gente empezó a usar Firefox y no ha tenido problemas, entonces es como que estás usando software libre. O sea, entonces, ¿por qué no lo puedes utilizar? Bueno, entonces me parece que, creo que, digamos, masificarlo, contar realmente lo que es y todo eso, es así. De hecho, si la gente se imaginara cuántas veces se está utilizando Linux en un dispositivo en una casa, realmente se agarraría la cabeza. Porque, por ejemplo, los routers, los televisores, las impresoras, o sea, tenemos mucho Linux metido en las casas. Entonces vos decís, wow, pero, o sea, lo usé siempre y no lo sabía. Y sí, lo usaste siempre y no lo sabías. Sabías que tu router está corriendo con un kernel Linux. O sea, en definitiva es así. O sea, no van a poner un kernel Microsoft para correr ahí adentro. Creo que es así. El desconocimiento me parece que pasa por ese lado y costumbre de las personas. O sea, yo creo que, digamos, el problema más grave está en el usuario final, en donde el tipo necesita tener todo en el lugar que estaba. Si lo corriste, le complicaste la vida. Me parece que eso le pasa a toda la gente de soporte, se vuelve loco. Bueno, pasa también cuando le sacás, ahora, si con Windows 8 se armó un lío bárbaro por el botoncito del inicio y la interfaz Metro. O sea, fíjate que el grado de adopción de Windows 8 es muy bajo. Es más bajo que lo que fue Windows Vista en el 2007. Estamos hablando de 4 puntos abajo de lo que fue el Vista en el 2007. O sea, que hay algo que realmente la gente le complica la vida cuando le cambias algo. Me parece que ahí está el problema. Excepto en los celulares, ¿eh? Mira, mientras que el celular tenga una cámara de tantos megapíxeles, que sea táctil y que tenga una pantalla grande, puede tener cualquier cosa adentro. O sea, no tengo ni idea qué, pero mientras sepan tocar la cámara, ya está. Y fíjate que los celulares, cuando vos preguntas algo, las personas te dicen, ¿de cuántos megapíxeles es la cámara? Che, ¿te filman HD? O sea, es táctil, ¿no? Sí, es lo único que te preguntan. Nadie te pregunta otra cosa. Y después viene la marca, después ya viene todo lo demás. El sistema operativo ya no. Tiene Android, ¿no? O sea, sí, ya está, sí, tiene Android. ¿Y tiene Android qué versión? Y no les importa, mientras que lo tengan. Después se lo compran y después protestan porque hay cosas que no pueden hacer, o esto, o lo otro. No, es Oh, Claro, tenemos una pregunta, perdón. perdón. Déjenme hacer un corte antes Ok. de